Y luego de presentarle los principales titulares, le recordamos la pregunta en las redes sociales: ¿qué acciones deberá emprender el nuevo vicepresidente de la República? La etiqueta que le proponemos: Retos Vicepresidente, Mario. Y a propósito de esta pregunta es el tema, entre otros, que se analizará a continuación con Carmen Ortiz en la entrevista. Buen día, Carmen. Preparados para el ejercicio. No olvides llevar Bactid en tu maletín. Con Bactid, siempre preparados. Alivia y desinfecta heridas, raspones y piquetes. Búscalo en sus prácticas presentaciones. Muy buenos días, Mario, amigos aquí en el set y amigos televidentes. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y sí, nuestra política nacional da mucho de qué hablar. El día de ayer se vivieron varios acontecimientos en el país. Hoy prácticamente vamos a abordar un popurrí de temas porque es fascinante todo lo que está sucediendo. Nos acompaña Jonathan Lemus, a quien doy la bienvenida. Él es analista político. Nos va a ayudar un poco a descifrar, bueno, qué fue lo que pasó ayer, cuáles fueron los criterios que definieron el nuevo vicepresidente de la República, el tema de esta desbandada de diputados del partido líder que hoy se declaran independientes, y habrá que ver hacia qué otros partidos políticos se mueven. Y también vamos a comentar un poco los resultados electorales ya oficiales que presentó el Tribunal Supremo Electoral el día martes 15 de septiembre. Gracias, Jonathan, por acompañarnos, y empecemos con la primera. Hace unos días, para una entrevista en las 8:45, algunos diputados en el Congreso mencionaron que no habían elegido vicepresidente porque el presidente Maldonado no había sido claro en cuanto a cuáles eran sus prioridades. Que si las prioridades eran económicas y de índole presupuestario, ellos posiblemente hubieran optado por una Raquel Zelaya, quien es economista. Si las prioridades eran las demandas ciudadanas, más enfocadas a algunos cambios legales, entonces Gabriel Medrano era la mejor opción. Nunca se refirieron en ese momento a Fuentes Soria. ¿Cuáles crees que fueron finalmente los criterios que les llevaron a hacer esta elección? Bueno, creo que en primer lugar hay que ver la diferencia en la postura de muchos diputados antes de las elecciones y luego de las elecciones. Antes de las elecciones incluso sale un mensaje en el que el ex candidato Manuel Valdizón aseguraba que Raquel Zelaya sería la próxima vicepresidenta. Eso lo que nos decía era que posiblemente Líder y PP podrían apoyar a Raquel Zelaya, pero luego cuando se dan las elecciones y Manuel Valdizón queda fuera, y vemos, luego vamos a hablar de la desbandada dentro del partido Líder, vemos que cambian los criterios y ahí es donde se comienzan a dar estas nuevas posturas de que los diputados no están tan seguros de a quién van a apoyar. Ahí es donde entra el tema del presupuesto. Ya pasadas las elecciones, muchos diputados saben quiénes van a ser, quiénes fueron reelectos, quiénes van a continuar, y entonces ahí entra el interés más de largo, no de largo plazo, sino al menos de aquí a un año, de cómo se va a manejar ese presupuesto, y me parece a mí que el tema del presupuesto tuvo mucho que ver con la elección. Creo que los diputados hicieron su cálculo de qué candidato de la terna que existía podría ser más flexible en cuanto a poder transmitir o negociar quizás algunos términos del presupuesto que tiene que ser aprobado dentro de poco. De acuerdo a tu apreciación personal y un poco los comentarios que estuvieron ya circulando ayer en redes sociales, al presidente Maldonado se le ha criticado por cierta pasividad. Hay quienes hubieran esperado más de él como vicepresidente y ahora como presidente, en términos de la agenda que había que impulsar en su momento y las demandas que estuvimos experimentando y que de hecho siguen todavía presentes en el ambiente. ¿Tú crees que la imagen de un Fuentes Soria y su trayectoria puede llegar a equilibrar esta sensación de pasividad? Bueno, para el ciudadano promedio quizás Fuentes Soria es bastante desconocido, diría yo, y dentro incluso de la clase política se le cataloga como un candidato que es externo realmente a todo este proceso, a toda la clase política en general. Los otros dos han tenido cierta experiencia, en caso de Raquel Zelaya como ministra en el gobierno de Álvaro Arzú, y luego también el señor Medrano como magistrado, y conocen mucho más de los procesos. Con Fuentes Soria a mí me parece que se trae a un vicepresidente que tiene un currículum muy importante, muy interesante, pero que al final no es parte de esta, no ha tenido tanta experiencia dentro de los procesos políticos, y me parece a mí que eso podría agregar aún más a la pasividad que ya se le atribuye al presidente Maldonado. Yo sí esperaría, por ejemplo, que luego de que el presidente toma posesión y dice que pide la renuncia o que los ministros pongan a disposición el cargo,
ya no vimos nada, ya no vimos realmente cambios en el gabinete. Yo esperaría de que no hizo esos cambios porque estaba esperando la elección de vicepresidente, porque el vicepresidente al final es el que trabaja mucho más de cerca, digamos, con los ministros. Yo esperaría de que en estos días pues ya empecemos a ver esos cambios en el gabinete, porque en este momento tenemos a los ministros que dejó Otto Pérez Molina, y eso lo que deja es una señal de un gobierno que al final cambió la cabeza, pero la estructura sigue siendo la misma. Entonces, quizás creo yo con la elección de vicepresidente, sea quien sea que haya sido electo, en este caso Fuentes Oria, el presidente tiene la obligación de hacer esos cambios. ¿Consideras tú que las expectativas se han moderado un poco por el tiempo que resta de trabajo, únicamente 4 meses por parte de los ciudadanos, o crees que siguen siendo elevadas y en virtud de eso, qué medidas o qué tipo de comunicación tendrían que tener tanto presidente como vicepresidente para decir exactamente qué esperar y qué difícilmente se va a poder hacer en este periodo? De hecho, históricamente siempre este año es un año en el que no se espera mucho del gobierno, nos enfocamos demasiado en las elecciones. Por las cuestiones de la crisis y tanto evento que hemos tenido, pues ha habido un poco más de atención en el quehacer del gobierno. A mí me parece que eso es lo que tiene que ver con el hecho de que sí existan ciertas expectativas de esto que se ha llamado el gobierno de transición, pero como tal lo dice el título, ¿no? Gobierno de transición, yo no creo que puedan lograr tanto. El gobierno de la salvación. Gobierno de salvación le llamó el presidente también Maldonado. Me parece a mí que lo único que les queda realmente es poner cierto orden para poder entregarle al próximo gobierno un ejecutivo que tenga cierta línea de qué es lo que se ha hecho y hacia dónde debería dirigirse. Pero de ahí cambios, al menos en agenda legislativa, a mí me parece que va a ser muy poco. Tenemos un presidente y un vicepresidente que ninguno tiene bancada en el Congreso, por todas las circunstancias, obviamente, no le podemos pedir más, pero también ayer vimos un Congreso que no está 100% unificado, que no tiene una línea clara de qué es lo que espera, que busca mucho la negociación, sobre todo en términos de presupuesto, y que el tema del presupuesto va a dominar la agenda, y otros temas como reforma a ley electoral, reforma a ley de contrataciones y demás temas que han sido la exigencia ciudadana desde abril, pues yo en lo personal no vería cómo en este contexto pueda pasar en el Congreso con este presidente y con este vicepresidente. ¿Y cómo este resquebrajamiento del partido líder puede afectar la dinámica del Congreso para el presente año, inclusive para la próxima legislatura? Podría, en cuanto a que Líder y Patriota durante el último año han tenido una alianza en el legislativo en la que ha permitido bloquear ciertos temas importantes, sobre todo la ley electoral, aunque Líder al final da su voto en la tercera lectura, pero se sabía que la CC iba no a deslegitimar, sino que iba a hacer que se retrocediera todo el procedimiento porque no se había tenido los 105 votos en las primeras 2 lecturas. Con la salida de diputados de Líder, me parece que esa alianza ya podemos decir que está terminando, si no es que ya acabó, y ahí podría haber viabilidad para algunos proyectos. Sin embargo, con el tema de presupuesto, que yo creo que va a dominar un par de semanas todavía la agenda, me parece a mí de que todavía no habrá suficientes acuerdos para tener expectativa de que tengamos aprobaciones de leyes. En cuanto al Líder, me parece interesante porque los primeros 10 que salen, según tengo entendido, son diputados que no se lograron reelegir. Entonces, básicamente, estos diputados solo tienen 4 meses más en el Congreso, pero lo que hay que estar atentos es si algún diputado que logró reelegirse con Líder sale de la bancada, ahí se nos está dando una señal de cómo el Congreso 2000, que comienza en el 2016, no cambia en mucho con el Congreso que tenemos ahora, en cuanto a que una vez pasan las elecciones presidenciales, vemos transfugismo, diputados buscando alinearse al partido oficial. Que posiblemente iba a ser más controlado en esta ocasión por el control ciudadano y por el rechazo que hay al transfugismo. No, porque al final démonos cuenta que muy buena parte de los diputados de Líder son distritales, y ahí los diputados distritales no necesariamente responden a una lógica urbana en la que se le exige que se mantenga en su partido, o en el que el votante ya está empezando a pedir de que el candidato se mantenga en su partido. Me parece a mí de que el transfugismo se mantendría, quizás con una posible victoria, y luego entonces ya podremos ir a los resultados electorales, pero con una posible victoria del FCN me parecería a mí que incrementaría un poco más, dado que el FCN no tiene muchos diputados y sí necesita conformar una bancada para poder gobernar. Hablemos de eso ahora, Jonathan, para tratar de tener algunos datos, algunos escenarios para la segunda vuelta electoral. Hablemos del fenómeno Sandra Torres y cómo este resultado no esperado, que en alguna oportunidad contigo conversamos en otros espacios, que nos parecía que se estaba subestimando a Sandra Torres en las encuestas. Luego de ver los resultados del Tribunal Supremo Electoral, ¿cuál es tu conclusión? Bueno, obviamente no fue tan grande la diferencia, aunque al final sí subió de 5.000 como a 17.000 votos en los resultados oficiales.
Pero me parece a mí que Sandra Torres, más que un fenómeno inesperado, me parece que demuestra cierta debilidad en las encuestas, que si bien marcaron las tendencias, porque las tendencias pues sí se cumplieron con el margen de error, pero me parece a mí que las encuestas no necesariamente reflejaron el voto rural de Sandra. Y de hecho ponían a Valizón por encima, y algo que cuando analizamos los resultados electorales provistos por el Tribunal Supremo Electoral, nos damos cuenta de que el voto de Valizón al final no era tan rural como parecía. Es decir, queda claro que el voto de Jimmy Morales es un voto urbano. Si hacemos una correlación, un coeficiente numérico, digamos de 0 a 1, qué tan fuerte es la relación entre el voto de Jimmy y el voto urbano, nos damos cuenta que es 0.97, digamos. O sea, realmente Jimmy Morales se lleva 11 departamentos, se lleva casi todas las cabeceras, excepto 5, pero nos damos cuenta que gana solo 121 municipios. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Que Jimmy Morales está ganando los municipios urbanos. Sandra Torres es lo contrario. Sandra Torres tiene fuerza en los municipios con más población rural. El problema entonces es... Es decir, que era la única candidata eminentemente rural. Eso, después de análisis yo me atrevería a hacer esa hipótesis, aunque obviamente puede estar en discusión, pero yo aseguraría que el éxito de Sandra Torres, si lo vemos desde el punto de vista de marketing, digamos, no solo político, sino incluso empresarial, es que Sandra Torres sí sabía cuál era su segmento y no se preocupó tanto por los resultados de las encuestas, porque sabía de que en las encuestas no estaba reflejado su segmento. En el caso de Jimmy Morales sabemos cuál es su segmento, que es el segmento urbano, pero el grave error de Manuel Valdizón fue nunca tener claro cuál era su segmento. En la última elección se decía que era el rural, pero era porque muchos de los votos de Sandra Torres pasaron a Manuel Valdizón, y en esta elección ya con Sandra Torres como candidata, Manuel Valdizón parecía ya al final en este año querer buscar y apelar al voto urbano, y creo que quizás tuvo cierto éxito, sobre todo en el estrato, en el estatus socioeconómico bajo. Eso era lo otro, es decir, porque no solamente vamos a analizar lo urbano, es otro criterio que hay que considerar es esto, ¿qué segmentos de ese estrato urbano? Sí, sería ahí el medio bajo, digamos, si lo vemos desde el punto de vista socioeconómico, el que Valdizón llega a ganar. Pero al final no se define como un candidato urbano ni como un candidato rural, y yo creo que ese es el gran error que su estrategia comete, y por esa es la razón por la que no llega ni siquiera a un segundo lugar. Las encuestas le daban más puntos a Valdizón, creo, porque tienen un sesgo más hacia el urbano, y ahí se ve claramente que al final Valdizón, si lo vemos incluso en números, por ejemplo, tiene una relación más fuerte numérica con el voto urbano que con el voto rural. A mí me sorprendió en lo particular porque yo siempre había creído de que el voto de Valdizón era duro y era rural, y no fue así. ¿Y esto sería un error técnico de las encuestas en términos de que no llegan los encuestadores hacia las áreas más recónditas del país? Podría ser, podría pasar por ahí. Yo en lo personal no tengo mucha experiencia en cuanto a la realización del trabajo de campo de las encuestas. Lo que sí le podemos dar el crédito a las encuestas es de que si lo tomamos con el margen de error, acertaron en cuanto a los porcentajes que se podrían ir dando. Ahora hablemos del voto cruzado, que fue algo que Manuel Valdizón rechazó desde un inicio cuando dio su primera conferencia de prensa. Dijo que el voto cruzado no se daba en Guatemala. ¿Cuáles fueron tus hallazgos al analizar la información disponible? Tiene razón en cierto sentido. Primero, si observamos y comparamos la elección presidencial de líder con la elección de diputados del Estado Nacional y del Estado Distrital, nos vamos a dar cuenta que la diferencia era mínima. En todo el país yo calculé alrededor de entre 60.000 y 70.000 votos de diferencia, y para mí en todo el país eso no es mucha diferencia. Ahora, donde se ve la diferencia, de donde sí hubo voto cruzado, es cuando vemos la diferencia entre los alcaldes, los candidatos alcaldes de líder y el presidencial de líder. Ahí sí vemos una diferencia ya de 200.000 votos. Es decir, la fórmula de Valdizón de atraer liderazgos municipales para poder endosar votos desde lo local, que en algún estudio lo llamé partido franquicia, nos damos cuenta de que no funcionó. Y no necesariamente es que no haya funcionado antes, sino que yo creo que en esta elección en particular es que se hace ese cambio en el sistema político. No funcionó ese traslado de votos, esa transferencia de votos de lo local a lo presidencial, pero parece que sí funcionó de lo presidencial a los diputados. Podría ser así, aunque podríamos argumentar de que quizás el modelo no funciona al nivel municipal, pero sí funciona a nivel departamental. Es decir, que el diputado distrital sí sea capaz de endosarle votos al candidato presidencial. Pero yo creo que no, que tiene más sentido tu hipótesis de que el presidente, que la figura del presidente podría darle cierto impulso a los diputados. Entonces, este sistema al final beneficia más a los candidatos a diputados que a los presidenciales, aunque capten a todos estos candidatos a alcalde. Por otro lado, algo muy interesante, voto cruzado, entonces dijimos, ¿no? Al final fue homogéneo en líder, pero no fue suficiente para llegar a una segunda. ¿Homogéneo en líder y qué tal en la UNE? En la UNE fue menos homogéneo.
Es muy rural el voto de la UNE, pero no es tan disciplinado en cuanto a marcar todos los listados con el símbolo de la UNE. ¿Y qué tal de Jimmy Morales? Jimmy Morales sí vimos ahí una volatilidad impresionante. Por ejemplo, la diferencia entre Jimmy Morales y sus candidatos a alcalde fue casi de 1 millón de votos, tomando en cuenta que FCN presentó candidatos como alrededor de 67 municipios de los 338 municipios. Un colega politólogo hacía un análisis en el que mostraba, eso sí, que en algunos lugares donde la gente no votaba, o sea, votaba por el candidato del PP, pero no por el presidencial del PP, votaba por Jimmy Morales. Entonces ahí podríamos ver cierta tendencia, pero no es necesariamente una verdad absoluta. ¿Cómo podría afectarle esto a Jimmy Morales en una segunda ronda? ¿Podría interpretarse esto como que tiene un voto muy volátil, en cambio que Sandra Torres mantuvo un voto duro permanente durante toda la campaña? Yo no diría eso, yo de hecho diría que Jimmy Morales tiene un voto duro urbano, en cuanto a que es duro porque es más de rechazo al sistema político. Y sí es muy clara la tendencia, como te decía, 0.99 entre 0 a 1, mientras que Sandra, su voto rural es de 0. La relación es 0.67, o sea, es mucho menor. Creo yo de que de cara a segunda vuelta, con el tema de elección tal como está, que es en este momento todavía la corrupción, Jimmy Morales tiene una buena posibilidad de ganar, porque el voto urbano al final es muy decisivo en las elecciones. Por otro lado, si llega a cambiar el tema en la segunda vuelta, si llegamos a ver de que ahora pasa de ser más de la corrupción, más del rechazo al sistema, un tema de experiencia, de plan de gobierno o de ideologías, ahí Sandra Torres podía restarle algunos votos a Jimmy Morales y ahí podríamos ver otro resultado, en este caso una victoria de Sandra Torres. Me parece a mí, lo que es importante, sin embargo, es que si un candidato considera que ir y buscar a los liderazgos municipales para hacer como cierto endoso de votos para una segunda vuelta, va a ser la estrategia, antes funcionaba, pero lo que nos están diciendo los datos es de que quizás eso ya pasó de moda y de que el guatemalteco está votando de manera diferente. Lo vimos con Jimmy Morales, obviamente, un voto cruzado realmente impresionante, pero es algo bien interesante. Parece que el voto cruzado es más de las áreas urbanas, en este caso el votante de Jimmy tiende a votar más cruzado. Entonces hay mucha incertidumbre, diría yo, no me adelantaría a decir quién va a ganar, pero esos son los escenarios que manejaría. Y ya para cerrar, ¿cuáles deberían de ser entonces las estrategias, a decir de estos datos, de estos hallazgos, para la campaña de la segunda vuelta electoral, tanto para Sandra como para Jimmy? Bueno, en el caso de Jimmy Morales me parece de que se benefició de que había una crisis que hizo que mucha de la atención estuviera enfocada en los suelos de CICIG y demás, y no realmente en los debates ni en la campaña. O sea, la campaña aquí fue un poco lo de menos. La segunda vuelta quizás ya no va a ser así. Yo creo que la segunda vuelta ya con el partido líder, que era el que generaba más controversia, que podría haber lo del antejuicio a Edgar Barquín y demás, hubiera podido generar controversia, ya todo eso está afuera, entonces nos quedamos con dos candidatos que van a tener mucha más atención. Y el reto de Jimmy Morales es entonces hacer una campaña en la que cometa la menor cantidad de errores posibles y sobre todo que genere entusiasmo en el votante urbano. Y el entusiasmo lo puede generar ya siendo que él sea un candidato muy optimista, que genere esperanza, o que genere miedo a Sandra Torres y que la posicione en los mismos términos que se estaba posicionado Manuel Valdizón. Si él logra eso, sería muy exitoso porque al final el voto urbano saldría por ese voto de rechazo, así como se... Pero ya el eslogan ni corrupto ni ladrón ya no va a ser suficiente. Posiblemente no, pero todo depende de la coyuntura. Si seguimos en la crisis, digamos que salgan más casos o demás, puede ser que se mantenga eso. Pero aquí es donde vemos a la posible ventaja de Sandra Torres. Me parece que su estrategia tiene que estar centrada en hacer un cambio de tema, digamos, de la elección, que pase de la corrupción a un tema de ideología y de plan de gobierno. Porque ahí ella tiene un diferenciador muy claro en cuanto a que tiene mucha más experiencia que Jimmy Morales y que tiene tal vez no un plan de gobierno perfecto, pero al final que tiene una línea un poquito más clara, digamos, que lo que tiene el FCN. Y ahí la ideología creo que es muy importante, porque en las áreas urbanas sí hay cierta división ideológica, y si Sandra Torres sabe explotar eso, sería como un divide y vencerás. Si ella puede dividir al votante urbano para que no se volque a votar por Jimmy Morales en su totalidad, yo creo que ahí ella podría tener una buena oportunidad de ganar. Pero todo está en su éxito de cambiar el tema de campaña, y ahí pues no, yo hasta el momento no he visto realmente de que haya esfuerzos de parte del partido UNE para hacer ese cambio en el tema. ¿Qué tanta efectividad podría esperarse, Jonathan, de
el énfasis en una campaña negativa, es decir, más allá de focalizarse en sus fortalezas y resaltar aquello que marca una diferencia, pero en positivo, lo que va a marcar la campaña en esta segunda vuelta van a ser las mutuas descalificaciones y el ver cómo se genera miedo en la población respecto a uno u otro de los candidatos. Y lo que decíamos, el miedo que se puede generar es que ahorita los dos se van a decir, tú eres el aliado de Valdizón, no, tú eres el aliado de Valdizón. Entonces al final, porque Valdizón es el que genera más rechazo, al final fue el que terminó teniendo más antivoto que de todos los candidatos. Creo que la campaña negra de hecho pasaría por eso, decir, por ejemplo, ya sale de que el partido UNE, por ejemplo, va a hacer alianza con candidatos de alcaldes de líder, por ejemplo, y eso desde la perspectiva urbana pues se ve para los que votan en contra de Valdizón. Pero yo te lo preguntaba porque hay quienes en la bibliografía disponible dicen que es más efectivo un estratega de campaña que sabe manejar el miedo de la población que un estratega de campaña que trabaja en positivo. Yo no sé si en este momento los ánimos ciudadanos darían para aceptar un énfasis en campaña negativa y el manejo del miedo o la gestión del miedo más allá que sobre la propuesta. Yo creo que sí, definitivamente. Y tal vez no lo hemos visto como en Estados Unidos, que hasta vemos los anuncios en blanco y negro y con musiquita tenebrosa. Pero todo lo que vimos durante la primera vuelta que sucedió con Valdizón al final era una campaña espontánea ciudadana, pero negativa. Y al final era como un miedo a que Valdizón llegara por que podría emprender ciertas acciones o porque tenía algunas ideas, digamos, sobre todo en libertad de expresión y demás. O sea, yo creo que el miedo fue un factor muy importante en los resultados en la primera vuelta y en la segunda vuelta yo no lo descartaría. El asunto es de que ahora, más que una cuestión espontánea de la ciudadanía, del boca a boca, de lo que la gente se cuenta, tendría que venir de un candidato y no estoy tan seguro que los candidatos quieran tomar el riesgo de ellos sacar de ellos mismos una campaña negativa, en eso sí estoy de acuerdo. Pero yo creo de que sí habría un mercado, digamos, potencial para una campaña negativa. Esperaríamos que no, esperaríamos que sean propuestas, que haya una diferenciación entre lo que propone uno y el otro y sobre todo de que hablemos de temas importantes para el país, que creo que es al final lo que a todos nos debe importar más que la farándula de que si sos aliado o no. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan, muy interesante conversar siempre contigo, gracias por tu tiempo, por haber madrugado y darnos estos minutos en la mañana. Ahora vamos a volver nuevamente a la mesa principal con Carolina y con Mario para que continúen con la agenda de esta mañana a las 7 a.m.